Te queremos contar los sucesos de la Biblia narrados en una gran historia. ¡Bienvenidos! Los israelitas llevados cautivos. En el programa anterior vimos que durante muchos años varios reyes gobernaron tanto sobre Israel como sobre Judá. Algunos de los reyes de Judá fueron fieles al Señor y a sus leyes, mientras que todos los reyes de Israel fueron rebeldes, adorando a dioses ajenos sin respetar a Dios ni a sus leyes. Como el Señor siempre cumple lo que promete, Él no abandonó a su pueblo, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Dios les prometió que uno de sus descendientes sería el libertador. Por tanto, Dios envió al pueblo a unos siervos conocidos como profetas. Los profetas eran hombres enviados por Dios con la misión de traerles mensajes de arrepentimiento y para anunciar la venida del libertador. Los profetas eran mensajeros de Dios. Aunque los profetas vivieron en tiempos distintos y en circunstancias distintas, tuvieron un mensaje parecido. Primero, los profetas llamaron a la gente a arrepentirse. Segundo, los profetas llamaron a la gente a volverse a Dios y les advirtieron las consecuencias de no hacerlo. Tercero, los profetas anunciaron la venida del Salvador. Pero tristemente, los profetas y sus mensajes no fueron recibidos por el pueblo. Durante muchos años, muchas personas, tanto del reino del norte como del reino del sur, rechazaron a los profetas y sus palabras para seguir viviendo de acuerdo con sus propios pensamientos, a su manera y no como el Señor les ordenaba. El Señor le había prometido al pueblo que, si guardaba sus mandamientos, recibirían muchísimas bendiciones, pero si no obedecían únicamente al Señor, Él permitiría que otros pueblos enemigos los llevaran cautivos. Aunque el pueblo se rebelaba una y otra vez, el Señor les tuvo paciencia, como en los días de Noé, cuando el Señor trató con la gente 120 años, así Dios envió un profeta tras otro durante muchos años. Aunque Dios es paciente, al final el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado. Como resultado, Dios mandó a otros pueblos para someter a Israel. Las tribus del norte fueron llevadas por Asiria al cautiverio. Asiria era una nación que estaba muy lejos. Los asirios eran muy inhumanos con los pueblos a los que conquistaban. Esta fue una advertencia para Judá, pero desafortunadamente ellos tampoco obedecieron al Señor y adoraron a otros dioses. Por tanto, Dios permitió que otra nación poderosa, que eran los babilonios, conquistara a Jerusalén. El templo fue destruido y el pueblo fue llevado cautivo y esparcido en otras tierras. Los babilonios trataron con crueldad a los israelitas, pero en Babilonia los israelitas volvieron una vez más a arrepentirse. Entonces, después de 70 años de cautiverio, Dios los liberó y los hizo volver a su patria. Cuando llegaron otra vez a Jerusalén, comenzaron el trabajo de reconstruir la ciudad y el templo que los babilonios habían destruido. Pero aunque reconstruyeron el templo y muchos iban a adorar a Dios, no lo hacían de corazón, lo hacían como algo religioso. ¿Se acuerdan de Caín? Así, muchos fueron al templo con el mismo espíritu. Iban al templo con sus sacrificios, pero no creían que eran pecadores.
no reconocían que necesitaban la misericordia de Dios. Pasado el tiempo, el Señor permitió que otras naciones conquistaran a Israel. Esas naciones eran idólatras y adoraban a muchos dioses diferentes. Los griegos dominaron al país. Luego, los romanos vencieron a los griegos y dominaron a Jerusalén y toda la tierra de Israel. Los romanos obligaron a los israelitas a pagar impuestos a Roma. Como podemos ver, muchas cosas le sucedieron al pueblo como consecuencia de su rebeldía. El último libro que se escribió en el Antiguo Testamento fue el del profeta Malaquías, y pasaron 400 años antes de que el Señor volviera a enviar un profeta. En ese tiempo de silencio, el Señor no olvidó sus promesas. A pesar de que la mayoría de los israelitas no seguían la palabra de Dios, algunos lo hacían. Ellos, al igual que Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David y muchos otros, confiaban en la promesa de Dios de mandar un Salvador. Ellos esperaban el nacimiento del Salvador prometido. Confiaban en que Dios cumpliría su promesa. Unos cuantos de Israel permanecieron fieles a Dios. Verdaderamente ellos esperaban que Dios cumpliera su promesa de enviar al Redentor. Por medio de Malaquías, el Señor dio otra promesa que sirve como eslabón continuo del Antiguo Testamento con lo que veremos del Nuevo Testamento. En esta promesa se dice que vendrá un mensajero que preparará el camino para la llegada del Libertador. De todos modos, es muy importante que tengamos en cuenta que siempre hay consecuencias buenas para la obediencia y consecuencias malas que trae la desobediencia. Cada persona tiene que decidir por sí misma lo que hará con la voluntad de Dios. Hoy es importante recordar: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40:8. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Gran Historia. En Cielos Abiertos, turradio.com, La Gran Historia.